Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un relato que estoy seguro les va a helar la sangre. Ok, de Edgar Allan Poe. Exactamente. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Prepárense porque vamos a explorar las fronteras entre la vida, la muerte y ese espacio misterioso que las separa. Poe era un maestro para explorar el lado oscuro de la mente humana, ¿no? Sin duda, y en este relato contado en primera persona nos hace sentir como testigos de cada detalle. Es como si estuviéramos ahí en la habitación con ellos. Totalmente. Y bueno, ¿qué me dices del narrador? ¿Quién es este personaje? Pues es un médico que no se revela su nombre, pero está fascinado por el mesmerismo. El mesmerismo. Sí, esa práctica tan de moda en el siglo XIX que hoy conocemos como hipnosis. Jaja. Imagínate la osadía de este médico que su idea era nada más y nada menos que hipnotizar a alguien en el instante preciso de la muerte. En el momento de la muerte. In articulo mortis, como dirían los latinos. Increíble. Y en este contexto aparece el señor Valdemar. Así es un hombre culto y resignado a su destino. Enfrentando la muerte. Exacto, una muerte inminente por tuberculosis o como se le conocía en aquella época, la consunción. Y aquí Poe demuestra su maestría, ¿no? En la descripción del declive de Valdemar. Totalmente. Describe con una precisión clínica cada síntoma, cada cambio en su cuerpo. Uf, es escalofriante. Sí, y esos detalles le dan un realismo a la historia que acentúa la atmósfera inquietante del relato. Es como si Poe quisiera que sintiéramos el peso de la enfermedad junto a Valdemar. Exacto. Y luego llega el momento del experimento. El momento de la verdad. Poe describe con mucha meticulosidad la preparación, la llegada de los testigos, otros médicos, un estudiante. Para darle más credibilidad al relato. Claro, aunque no podemos evitar cuestionarnos, ¿es real o es una invención del narrador? Claro, esa duda siempre está presente en Poe. Sí, y al principio el narrador no logra inducir un estado hipnótico profundo en Valdemar. Es una lucha contra el reloj, ¿no? Totalmente. La muerte está acechando, la tensión aumenta. Y finalmente lo logra. Sí, y Valdemar pronuncia una frase escalofriante en ese estado. Déjeme morir así. Uf, se me pone la piel de gallina. ¿Qué significa esa frase? ¿Realmente estaba suspendido entre la vida y la muerte o era una ilusión? Esa ambigüedad es parte de la genialidad de Poe, nos deja con la duda. Sin respuestas fáciles. Exacto. Lo que sí sabemos es que Valdemar permanece en ese estado durante 7 largos meses. 7 meses. Imagínate, eso nos hace preguntarnos sobre los límites de la conciencia, la voluntad humana. ¿Podría la mente trascender el cuerpo? Es una idea fascinante y aterradora al mismo tiempo. Totalmente. Y bueno, hasta aquí hemos explorado el contexto histórico del mesmerismo, la atmósfera inquietante que crea Poe y la ambigüedad que rodea el estado de Valdemar. Pero hay mucho más que analizar en este relato. Claro que sí. En la siguiente parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las implicaciones éticas del experimento y en las diversas interpretaciones que se le han dado a esta obra. No se la pierdan. Retomando nuestra inmersión en la verdad sobre el caso del señor Valdemar, creo que es importante analizar las implicaciones éticas del experimento, Totalmente. ¿Tenía el narrador derecho a manipular la vida y la muerte de Valdemar? incluso con su consentimiento. Sí. ¿Dónde están los límites de la ciencia? Esa es la pregunta. Es una pregunta que ha intrigado a muchos lectores y críticos durante décadas. Sin duda. La historia puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de la ciencia sin límites. De la ambición desmedida. Exacto. Como si Poe nos estuviera diciendo, cuidado, el conocimiento sin responsabilidad puede ser terrible. Es cierto. El narrador parece obsesionado con la idea de controlar la muerte, de desafiar las leyes de la naturaleza a través del mesmerismo, Y esa obsesión lo lleva a un punto sin retorno, a una situación que se le escapa de las manos. con consecuencias terribles. Hablando de consecuencias terribles, no podemos olvidar la descripción de la transformación final de Valdemar. Sí, es uno de los momentos más impactantes de la historia. Es una imagen grotesca, Visceral que Poe utiliza para confrontarnos con la realidad de la muerte, con el horror de la muerte, en su aspecto más crudo. sin adornos, sin romanticismo. Es como si Poe nos obligara a mirar a la muerte a la cara. Y no olvidemos las últimas palabras de Valdemar. Le digo que estoy muerto. Una frase que nos deja con la duda de si su conciencia realmente permaneció atrapada. En un cuerpo en descomposición. ¿Te imaginas la angustia de estar consciente pero atrapado en un cuerpo que ya no te pertenece? Es una idea aterradora. Y nos hace preguntarnos sobre la responsabilidad del narrador en todo esto. Fue él quien condenó a Valdemar a ese destino. Es difícil determinar la culpabilidad del narrador. Poe no nos da respuestas fáciles Más bien, nos invita a reflexionar. sobre las implicaciones éticas de sus acciones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del conocimiento?
Esa ambigüedad moral, esa falta de respuestas definitivas, es lo que hace que la historia de Valdemar sea tan perturbadora. Es como si Poe nos dijera, aquí tienen esta situación, ahora ustedes reflexionen sobre ella. Nos deja con una sensación de incomodidad. Incertidumbre. Nos obliga a enfrentarnos a nuestros propios miedos a la muerte y lo desconocido. A cuestionar los límites de la ciencia y la ética. Como si Poe nos estuviera diciendo, la muerte es un misterio y la búsqueda del conocimiento puede llevarnos a lugares oscuros. Paul nos presenta un dilema moral que sigue siendo relevante en la actualidad En una época en la que la ciencia avanza a pasos agigantados. y nos acerca a la posibilidad de manipular la vida y la muerte. La bioética es un campo en constante debate. Y la historia de Valdemar nos recuerda la importancia de considerar las consecuencias de nuestros avances, De esos avances científicos. de reflexionar sobre ellos. Y hablando de reflexiones, hay muchas interpretaciones que se le han dado a este relato a lo largo de los años. La verdad sobre el caso del señor Valdemar ha sido objeto de múltiples análisis desde los más literales hasta los más simbólicos. Algunos críticos ven en la historia una crítica a la ciencia materialista del siglo XIX, Que pretendía explicar todos los fenómenos naturales sin tener en cuenta lo espiritual. como si Poe quisiera recordarnos que hay misterios que la ciencia no puede explicar. La historia puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de reducir la vida y la muerte a simples procesos físicos. Ignorando la complejidad del alma humana. Otros críticos han visto en Valdemar una representación del propio Poe, un hombre atormentado por la enfermedad y la muerte. Atrapado en un cuerpo que se deteriora. La tuberculosis que consume a Valdemar también afectó a la esposa de Poe, Virginia. Y a su propia madre. Poe conocía de cerca el sufrimiento y la muerte. Es posible que Poe proyectara en Valdemar sus propios miedos a la enfermedad. Es una posibilidad. La descripción del cuerpo en descomposición de Valdemar podría reflejar la propia experiencia de Poe con la muerte Su fascinación por lo macabro. y su interés en explorar los límites de la mente humana. Recordemos que Poe perdió a su madre, a su hermano adoptivo y a su esposa a causa de la tuberculosis. La muerte fue una presencia constante en su vida, Y esas experiencias marcaron profundamente su obra. impregnándola de esa atmósfera de melancolía, horror y misterio. Es increíble cómo una historia tan breve puede generar tantas interpretaciones. Y debates. Lo que hace a Poe un escritor tan relevante. Sus historias no ofrecen respuestas fáciles, nos desafían a pensar A cuestionar nuestras propias creencias. y a confrontar nuestros miedos. La historia de Valdemar sigue siendo tan inquietante hoy como lo fue en el siglo XIX. Nos recuerda que la muerte sigue siendo un misterio, Un territorio inexplorado. que nos fascina y nos aterra. Y que la búsqueda de conocimiento, aunque noble, puede llevarnos a lugares oscuros. Pero aún nos queda un último aspecto por explorar. En la tercera parte, analizaremos el impacto de la verdad sobre el caso del señor Valdemar en la cultura popular. Y en la literatura. No se la pierdan. Regresamos a nuestra inversión en la verdad sobre el caso del señor Valdemar para explorar su impacto en la cultura popular. Es increíble cómo una historia tan corta ha dejado una huella tan profunda en la imaginación. ¿Verdad? La imagen del cuerpo en descomposición, la voz fantasmal de Valdemar diciendo «estoy muerto», se han convertido en íconos del horror. Y han inspirado a muchísimos creadores. Escritores, cineastas, artistas. La historia ha sido adaptada al cine en varias ocasiones. Algunas versiones se mantienen fieles al relato original, ¿no? Sí, pero otras exploran las implicaciones psicológicas o filosóficas de la historia. O se centran en su aspecto más macabro. Claro, más visceral. ¿Y qué me dices de la influencia de Poe en la literatura? Escritores de terror y ciencia ficción como Lovecraft, Stephen King, Clive Barker han reconocido la influencia de Poe Su capacidad para crear atmósferas opresivas para explorar los rincones más oscuros de la mente humana. e inspirado a generaciones de escritores. La verdad sobre el caso del señor Valdemar, con su exploración de la muerte, la conciencia y la fragilidad de la vida ha sido una fuente inagotable de inspiración. Es fascinante cómo la historia ha resonado a lo largo de los años, adaptándose a diferentes contextos, Cada generación ha encontrado en ella nuevas lecturas e interpretaciones. lo que demuestra la vigencia de los temas que Poe abordó, Totalmente. Y no solo eso, la historia ha trascendido el ámbito literario. para convertirse en un referente cultural. Un símbolo del horror y lo macabro que se ha infiltrado en el lenguaje cotidiano. Frases como, le digo que estoy muerto, o despiérteme, despiérteme, se han popularizado. Se han desprendido del contexto original y ahora forman parte del imaginario colectivo. Es increíble cómo Poe, con su maestría narrativa, logró crear una historia que nos sigue perturbando y fascinándonos.
Poe tenía esa capacidad única de explorar los miedos más profundos del ser humano. De confrontarnos con nuestra propia mortalidad, La verdad sobre el caso del señor Valdemar es una obra maestra. que nos invita a reflexionar sobre los límites de la razón y la ciencia. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en este escalofriante relato. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la obra de Poe. Ha sido un placer compartir esta inversión con ustedes Los invitamos a seguir explorando las obras de este maestro del género macabro. y seguir cuestionando los límites de lo posible. Hasta la próxima inmersión.